Bienvenido Ángel, a Esfera Global. El placer es mío. Lo comparto. ¿Qué son los delitos desde el punto de vista sociológico y cómo se ve el homicidio desde la sociología? Veamos, la sociología ha venido estudiando tanto los delitos como el fenómeno de la violencia per se, los crímenes, de larga data. En cierta medida, siempre ha utilizado el recurso del análisis, digamos, en torno a la desviación social, de por qué un individuo, en cierta medida, se distancia de las normas sociales. Todo ese análisis en torno va explicando situaciones de conflictos propios del individuo con la sociedad, con los grupos más cercanos, dígase la familia, eh, pero también en vista de todo el entramado alrededor de la configuración social, emocional, económica, cultural del individuo con la sociedad. Por tanto, el análisis nos va a ir dando cuenta en torno de que el individuo, lo que socialmente nosotros hemos acordado que son normas y que damos un peso jurídico, siempre y cuando el individuo se distancie de esas normas, estaría cometiendo un delito. Es lo que socialmente, digamos, como construcción social de lo que sería la norma, estaríamos calificando como delito. Pero evidentemente todo eso varía en función de cada una de las sociedades, varía en función de las culturas, varía en función de los acuerdos que nosotros hacemos como sociedad y por tanto lo que definimos como bien o mal en la sociedad dominicana no necesariamente se va a corresponder igual con sociedades orientales, por ejemplo. Pero hay un criterio como que la humanidad ha desarrollado, ¿no? Y creo que desde los tiempos de la creación ya hay un desprecio a esas conductas que son lesivas contra la vida, No, atentados contra la vida. evidentemente digamos, inicialmente todo el desarrollo de esa sociología del crimen o de la violencia, inicialmente basó mucho sus análisis en torno a una concepción de un ser humano egoísta, de un ser humano que buscaba a toda costa poder, de un ser humano que buscaba cierta dueñidad de la propiedad, de las cosas, de los propios seres humanos. Como tal fue el proceso. Y por tanto, veamos, y en cierta medida esas concepciones han ido evolucionando, evidentemente, a una comprensión más del ser humano desde lo solidario, desde la empatía, y evidentemente también nuestra relación con la crueldad ha variado mucho. Pensemos si no el clásico ejemplo de la película La Naranja Mecánica, de cómo en 1970, cuando sale esta película, tuvo mucho repudio por las escenas de violencia, sexo, drogas que se manifestaban. Y ahora mismo podemos verla, esa película, y se pudiera incluso asumir como cómica. Y eso habla de cómo como sociedad hemos ido cambiando la tolerancia hacia la violencia y hacia ciertos hábitos que laceran la dignidad humana Sí. y que laceran incluso hasta nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con nuestro cuerpo. En una especie de normalización, ¿no? ¿Qué tiene que ver la sociología con la violencia y qué es la sociología de la violencia? Vamos, la sociología de la violencia o la sociología intenta dotar de ciertas herramientas básicas, teóricas y metodológicas de las ciencias sociales para poder contribuir al análisis del fenómeno de la violencia. En el caso de República Dominicana es muy común los estudios en torno a la violencia, a la seguridad ciudadana, conocer un poco la percepción de inseguridad ciudadana que puede estar viviendo la población en sentido general. Dota también de análisis y de herramientas de políticas públicas para conocer la eficiencia o no de ciertas políticas públicas, ciertos planes de seguridad ciudadana. Por igual, herramientas incluso para conocer la efectividad en términos presupuestarios de ciertas políticas y qué relación pudiera haber entre invertir en seguridad ciudadana y los resultados que arroja. Pero evidentemente hay que comprender que la seguridad ciudadana es un fenómeno multicausal Sí, y que por tanto complejo. así deben ser sus abordajes. ¿Y tienes algunas cifras, estudios recientes que nos revelen la realidad
de la violencia y de la seguridad ciudadana, ya que mencionas. Sí, veamos, evidentemente, recientemente Participación Ciudadana ha publicado un estudio sobre percepción de seguridad ciudadana y delincuencia. Ahí arrojan datos sumamente interesantes que se corresponden, digamos, con la tendencia de resultados en cuanto a estudios en República Dominicana, el propio Latinobarómetro de las Américas del año 2021, que siguen, por un lado, la seguridad ciudadana sigue estando presente como uno de los principales problemas Sí. de la población dominicana. Eh, Hay una transformación de los hábitos y el comportamiento de las personas. Es decir, los efectos de la inseguridad en el país hace que las personas cambien sus Sí, estilos de vida. modificar los patrones. Eso implica dejar de visitar amigos, dejar de salir en ciertas horas de la noche, dejar incluso de tomar vacaciones Aislarse más. o de trabajar, lo cual incide, digamos, en la matriz productiva que deberíamos estar estimulando y activando después de un proceso de pandemia. Pero hay otros datos sumamente interesantes que llaman la atención, y es propio, por ejemplo, del Latinobarómetro de las Américas, que habla de la confianza de las instituciones. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ejemplo, presenta un 72% de confianza. Las Fuerzas Armadas presentan un 50% y la Policía Nacional un 32%. Dígalo usted. Entonces, ¿cómo es posible poder impulsar políticas públicas de seguridad ciudadana desde lo punitivo o desde el reforzamiento policial y militar en las calles en un momento donde hay una muy baja confianza de estos actores? Y por tanto, ahí es necesario ampliar un poco más la mirada, entender la integralidad que debe haber en las políticas públicas de seguridad ciudadana, entender que implican crear consensos y articulación con todos los actores del territorio, y por tanto todo el respaldo que debe haber también con la sociedad civil organizada en el país. Estos diagnósticos y trabajos que muy bien explicas, te felicito. Me siento emocionada de escuchar a una persona tan joven siendo tan elocuente con las estadísticas. ¿Son considerados por el gobierno dominicano, por ejemplo, por la comisión, este grupo de trabajo que está llamado a hacer propuestas mediante un diagnóstico para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional? El propio Estado tiene su propio observatorio de seguridad ciudadana, Sí, en el sí, cual, lo conozco. digamos, se da seguimiento a las diferentes estadísticas. En el caso de la Procuraduría General de la República hay una producción constante de información en torno a homicidios, suicidios, feminicidios en el país. Y de igual modo, digamos, hay una literatura también amplia en el país en torno a investigaciones sobre convivencia, seguridad ciudadana, resolución de conflictos. Valdría la pena que se revisen estas estadísticas. Claro que sí. Muchas, porque al final los reportes que maneja Procuraduría, que es, digamos, la principal fuente de información que recurre a este observatorio, muchas veces se basa en la experiencia de la víctima. Y por temor a represalias hay un subregistro, y es que las personas no reportan. Sí. Y sabemos, Totalmente. digamos, todo el entramado que puede haber también alrededor entre que se coloca la denuncia y un caso es judicializado. Por tanto, también es necesario conocer cuál es la opinión de la ciudadanía en sentido general a través de sondeos, encuestas, que permitan conocer su experiencia como víctimas de casos de delincuencia o violencia per se, pero también conocer cómo experimentan estos efectos de violencia. En estos estudios que ustedes realizan, en las investigaciones que tú conozcas o hayas encabezado, ¿qué te reveló acerca de la inversión en materia de seguridad y la elaboración de políticas públicas? ¿Es una relación directamente proporcional o todo lo contrario? No, evidentemente, veamos, ¿Se invierte bien? Lo que quiero preguntar es eso. Veamos, no es solamente, hay una inversión que no podemos no visibilizarla. Se está invirtiendo en seguridad ciudadana y, digamos, hay una voluntad política de cambio en torno a cómo se está gestionando la seguridad ciudadana. Y más Me allá de la parece, voluntad. por ejemplo, interesante el caso que se está desarrollando ahora desde el Ministerio de Interior y Policía
de articular desde lo local procesos de seguridad ciudadana. ¿Esto qué implica? Tú articular, por un lado, con los diferentes actores del territorio, dirigentes comunitarios, juntas de vecinos, una red de apoyo comunitario que se articule con la oferta policial o militar que puede haber en una determinada comunidad y a partir de ahí fortalecer todo el trabajo preventivo. Hay un trabajo mucho más necesario que hay que hacer y que, digamos, la sociología y las ciencias sociales han venido discutiéndolo desde hace tiempo en torno a la violencia estructural. Es decir, es esta concepción de violencia a partir de la privación que puede sufrir una determinada población a partir de privaciones de derechos. ¿Eso qué implica? La no dotación de servicios de agua potable, de vivienda, de salud, de educación, genera condiciones para mantener y perpetuar situaciones de convivencias no sanas o convivencias no de paz y por tanto la reproducción de la violencia. Y la literatura lo ha ido estudiando, se ha estudiado desde las ciencias sociales y por tanto es otro abordaje que debería ir orientando también la puesta en marcha de las políticas públicas en el sentido de que a mayor dotación de servicios y de garantías de derechos en las comunidades, también hay una reducción de la violencia y la delincuencia. Ángel, vamos a una breve pausa de comerciales. Estupendo. Y retomamos. Ángel Cuello, en Esfera Global, hablamos sobre el perfil psicológico psiquiátrico de un homicida. Ángel, retomamos con el análisis sociológico de la criminalidad. La sociología se ha preocupado mucho sobre la socialización. Y me llega a la mente un estudio reciente que fue publicado por la Oficina Nacional de Estadística, que reporta que el 64% de los niños, niñas y adolescentes son corregidos de forma violenta. Eso nos habla mucho de nosotros como sociedad, pero sobre todo de la relación que vamos estableciendo con esa generación que viene subiendo. Y por tanto, esa socialización que por un lado naturaliza la violencia como la única, como lenguaje para mediar los conflictos, y por otro lado, legitima relaciones de poder que no necesariamente son las idóneas para un modelo de crianza adecuado. Y que evidentemente en los hogares se reproduce a partir de relaciones de poder de género, relaciones de poder doméstica y de otras manifestaciones. Por tanto, la sociología se ha preocupado mucho por esa relación en el proceso de socialización del individuo, ha cuestionado mucho también en ocasiones el rol de la escuela y de la educación en ese proceso, entendiendo que también la escuela tiene cierto currículum oculto, que en cierta medida... Ojalá y tuviera algún oculto, Ángel. Veamos, que en cierta medida, por ejemplo, en la forma en cómo se relacionan los niños en el recreo, eso no está mediado por ningún proceso de enseñanza y aprendizaje, pero da sus enseñanzas y aprendizajes en tanto los niños se relacionan con el espacio. ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están los niños? ¿Quiénes están jugando? ¿Quiénes se apropian del balón? ¿Quiénes no? Y eso nos habla mucho de la forma en cómo nos estamos relacionando como sociedad. Y es un ensayo para la vida, obviamente. Totalmente, son totalmente. Las primeras interacciones. Y a partir de ahí veamos otra de las contribuciones, veamos todo el trabajo de análisis y reflexión de la sociología en torno a la efectividad de políticas públicas, al diseño de estas, su evaluación y también a contribuir a un cambio de comportamiento que facilite en cierta medida procesos de intervención social en los territorios y mayor articulación entre la academia y los tomadores de decisiones. Si nos fuéramos a esa categoría ya antigua, clásica del hombroso, para pensar en un homicida y un asesino, ¿podríamos decir que un criminal es nato, un criminal nato o un loco moral? Veamos, la sociología sí te va a plantear que ser criminal o no se hace. Usted no nacería con atributos y características específicas que le determinarían. Evidentemente hay todo un abordaje desde la psiquiatría, la biología, para comprender estos procesos, pero sí va a poner la sociología mucho énfasis en que el individuo se hace, en tanto el individuo es un ser social y es a través de estos procesos de socialización que adquiere
un conjunto de conductas que va a determinar su relacionamiento con la sociedad. ¿Cuáles serían factores desencadenantes de conductas violentas como los homicidios, asesinatos? Vemos, en la mayoría de las ocasiones, cuando uno escudriña el trasfondo, hay unas relaciones de poder detrás entre los individuos y sus intereses. Durkheim y Foucault hablaban de ese nexo entre la transgresión criminal, el castigo penal y el orden social, como para decir, mira, sabemos que hay un desarrollo teórico que los separa, pero así intrínsecamente están de acuerdo en como, dime cómo tú castigas y te diré quién eres. Sí, O sea, totalmente. ¿qué está fallando en este sistema no sé si, ¿cómo decirlo?, correctivo, ¿no? Punitivo, y la reinserción de individuos con condiciones de seres sociales? Eso nos lleva toda a la discusión inicial respecto a la desviación. Es decir, todo individuo que se distancia de lo que normalmente es aceptable en una sociedad va a contar con un conjunto de estructuras que les va a, por un lado, retener en forma física a quienes no dialogan con esa razón de lo social, el psiquiátrico, a quienes no logran dialogar con esa razón jurídica, lo punitivo, la cárcel. Estos autores, digamos, estuvieron muy enfocados en conocer cómo operaron estas estructuras, Sí. el psiquiátrico, la escuela, la cárcel, y siempre recordamos como esa figura del panóptico de Foucault, en el que el guardia miraba a cada uno de los reclusos, pero estos nunca lograban mirar al guardia. Sí. Y es sumamente interesante porque nos colocan en la diana todo el debate también en torno a cómo estas estructuras perpetúan el poder, por un lado, y operan para mantener el status quo, porque al final el criminal, el paciente psiquiátrico no dialogan con la razón y por tanto al desviarse socialmente no pueden generar diálogo con lo que se conoce como lo aceptable Pero por la sociedad. sabemos que hay pacientes psiquiátricos que tienen momentos de capacidad. Y es la Totalmente. función, ¿no?, de todas estas ciencias conjugadas determinar cuándo hay capacidad y cuándo no. ¿Cómo podemos diseñar políticas públicas orientadas a reducir en la socialización los niveles de violencia? Es importante reconocer, por un lado, la multicausalidad de la violencia y, por tanto, entender que sus abordajes son multisectoriales y interdisciplinarios también. Es necesario articular todo plan de prevención de violencia y de delincuencia con la sociedad en sus sentidos más amplios y organizados, juntas de vecinos. Es necesario también entender que las políticas de seguridad ciudadana deben desarrollarse de forma integral. Una solución desde lo punitivo y lo policial nunca van a resolver las situaciones de inseguridad, al contrario, las exacerban, y por tanto es necesario ampliar la mirada de lo que estamos llamando seguridad ciudadana y cómo comprender el fenómeno de la violencia. Ángel, muchas gracias por esta interesante conversación. Igualmente. Continuamos.